Eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó. Eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó. Eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi
reina sobre el viento y el mar. Sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad eres fiel. Sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Eres grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni
Bendiciones, amados amigos, amados hermanos, una vez más, querida iglesia, a Misión Familia en la ciudad de Tampa, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Chía. Queridos amigos y hermanos en diferentes ciudades del mundo, diferentes países, alegres esta noche de estar una vez más con ustedes en estos días que el Señor ha permitido que nosotros podamos celebrar la Semana Santa de una manera diferente, de una manera especial y se me antoja decir de una manera exclusiva. Hoy recordaba cuando era niño cómo en nuestros países la Semana Santa era respetada, era honrada. Me acuerdo incluso que muchas personas se vestían de luto un día como hoy, Viernes Santo. El ambiente era sombrío, el ambiente era de tristeza. No se podía levantar la voz y las emisoras radiales suspendían sus programaciones normales para colocar música sacra, canciones religiosas. Desaparecían las canciones populares. Aún la televisión colocaba desde la mañana hasta el final del día películas, novelas relacionadas con Dios. Había un espíritu de reverencia. No se conocían las verdades, pero por lo menos existía respeto, honra, veneración a estos días que debemos recordar de manera especial. Hoy, lamentablemente, millones ni conocen la verdad ni respetan estos días. Pero Dios está preocupado por las nuevas generaciones. Dios está angustiado por la juventud. Dios está angustiado por esa irreverencia que se manifiesta en estos días. Y yo creo que Dios ha hecho una intervención para encontrarse con nosotros, para animarse a que nosotros, a mostrarse dispuesto para recibirnos en medio de tantas cosas que están sucediendo. Los seres humanos hoy nos hemos quedado despojados, desvestidos de la normalidad, y aún la Semana Santa, que en nuestros países era también preferida como una semana de vacación, el Señor la ha cancelado como una semana de vacación y la ha transformado en una semana de recogimiento, de acercamiento, en una semana de constricción, ojalá en una semana de quebrantamiento, en una semana de transformación. Dios quiere tener un trato directo con cada uno de nosotros. Dios nos ha quitado todo en estos días. Nos ha quitado las tradiciones, nos ha quitado las procesiones, ha quitado los ídolos, ha quitado las palmas, ha quitado las imágenes, ha quitado todos los rituales que por siglos se metieron en el corazón de nuestra sociedad y se convirtieron en barreras para que millones conocieran al verdadero Dios, para que millones conocieran su palabra y que para que millones por fin tengan una relación correcta con Dios y con su palabra, con su verdad. Creo que nosotros estamos hoy siendo invitados para ser confrontados. En estos días en donde nuestra angustia como seres humanos nos ha hecho volcarnos y volcar nuestra mirada hacia los cielos. El Señor nos quiere confrontar y nos quiere confrontar directamente, cada uno de nosotros con Él, sin cosas en el medio. Y eso es porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Dios quiere hacer algo grande para nosotros. Y Dios quiere hacer algo grande en nosotros. Hoy la invitación es a preguntarnos, amados hermanos, y a preguntarle a nuestros familiares, a nuestras amistades que están
todavía durmiendo, que están todavía entretenidos, que están todavía distraídos, aún en medio de lo que estamos viendo. Preguntarles que qué tal que lo que dice la verdad sea cierto, qué tal que exista de verdad un cielo, qué tal que de verdad exista un infierno y qué tal que muchos por no conocer su palabra y por no obedecerla, y que muchos por ignorar las verdades, que muchos por ni siquiera tener una consideración en estos días de Semana Santa, muchos reciban un castigo eterno en vez de una salvación eterna. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en estos días de recogimiento? ¿Qué vamos a hacer en estos días de recordación? Y la respuesta es acercarnos a Dios. Y hoy queremos, a través de estos medios, invitarlos a que usted se acerque a Dios, usted directamente con Dios. Por eso quiero presentar esta reflexión en esta hora, y antes de hacerlo quiero que presentemos nuestras vidas delante de ese Dios que está buscando tratar con nosotros de manera diferente, de manera directa, de manera contundente. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Bendecimos, Señor, tu presencia en medio de cada hogar. Bendecimos, Señor, la experiencia sobrenatural que es estar cerca de ti, Padre amado. Agradecemos el poder tener vida, el poder tener salud para hoy con nuestros hijos, con nuestras familias, en la comodidad de nuestros hogares, poder celebrar una Semana Santa diferente. No es una Semana Santa corriente, no es una Semana Santa más. Es un tiempo especial que tú has preparado para nosotros. En medio de una humanidad que te ignora, en medio de una humanidad que se burla de ti, en medio de una humanidad que no cree en ti, Señor, que no te obedece, Dios. Tú tienes a tus hijos y a tus hijas como un remanente regado por el mundo, Señor. Y con ellos tú quieres trabajar. Con ellos tú quieres trabajar y quieres tratar, Señor. Y aquí en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos sigas enseñando y para que contigo, Dios, las verdades de tu palabra y las verdades de estos días se hagan para siempre una realidad en nuestros corazones. Que salga la mentira, Señor. Que salga todo lo que ha impedido el acercarnos a ti, Señor. Y que nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, puedan tener un encuentro personal contigo en estos días. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Esta noche quiero compartir con ustedes bajo el título Te invito al Calvario y te invito a la cruz. Te invito al Calvario y te invito a la cruz. El día de ayer fuimos juntos a Getsemaní. Antes de ayer fuimos al aposento alto a celebrar la cena del Señor. Ayer fuimos transformados en el lagar de las olivas. Y hoy quiero que caminemos juntos por el Calvario. Y quiero que terminemos nuestro caminar de hoy Viernes Santo en la cruz. Es una invitación inusual, es una invitación poco atractiva, pero es una invitación necesaria. Los hombres siempre anhelamos recibir lo que queremos, en vez de reconocer que lo que debemos recibir es lo que necesitamos. En estos días lo que necesitamos es la verdad de la palabra de Dios, la verdad de los hechos. Por siglos, nuestro pueblo hispano entendió lo que sucedió, entendió los acontecimientos, conoció los acontecimientos, entendió lo que pasó. Pero por siglos también millones de personas no han sido capaces de comprender el por qué sucedieron las cosas. Todavía hay personas que solo recuerdan la cruz y la recuerdan con nostalgia, con melancolía, con emocionalidad.
Todavía hay personas que colocan películas religiosas de estos días solamente para derramar lágrimas por las imágenes que son fuertes, que son contundentes. Y son verdad esas imágenes, porque la Biblia describe lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo en una celebración como la de hoy, en una recordación como hoy. Pero la cruz no fue establecida por Dios para que nosotros tuviésemos experiencias emocionales de tristeza, de dolor. La cruz fue establecida para que nosotros tuviésemos un encuentro con la verdad y por causa de esa cruz nosotros fuésemos redimidos y salvos. Amados, nosotros en estos días necesitamos visitar el Calvario y necesitamos ir a la cruz. Y necesitamos allí en esos lugares descubrir nuestras verdades, descubrir nuestras realidades, pero por encima de todo descubrir la verdad y la realidad de Dios. La cruz no puede seguir siendo algo distante, algo anecdótico, algo histórico. La cruz tiene una significación espiritual, una significación profética y tiene una significación que nosotros debemos entender porque la cruz representa el lugar de nuestra salvación. Nosotros en estos días tenemos que proponernos entonces desde nuestro espíritu no solo recordar, sino buscar el significado para nuestras vidas, buscar la trascendencia de cada evento, buscar la trascendencia de cada imagen, de cada recorrido que hagamos por el Calvario y que hagamos por la cruz. Estos no serán días con incienso, no serán días con cantos, ni serán días con obras, ni serán días con danzas. No serán días cargados de muchas cosas, pero igual tendrán que ser días de mucha significación. Aunque estemos encerrados en casa, Dios nos ha desnudado de la religión, Dios nos ha quitado la tradición y lo ha querido para que entendamos el poderoso mensaje que hay detrás del Calvario y detrás de la cruz. En Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 8, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, Isaías 53, 4 al 8. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amados amigos, amados hermanos, este pasaje que acabo de leer del profeta Isaías fue escrito aproximadamente 720 años antes de que Jesús naciera. 720 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías recibió una revelación de Dios, el Padre, acerca de los eventos que iban a suceder en el futuro. Cuando usted lee Isaías capítulo 53, usted va a encontrar que es una descripción detallada de el Calvario y la cruz de Jesús. Tiene unas explicaciones impresionantes, una revelación
como si el profeta Isaías hubiese estado él mismo en persona, observando y viviendo el Calvario y la cruz. Utiliza palabras sorprendentes. Dice, sufrió nuestros dolores. Habla de azotes, habla de heridas, habla de abatimiento. Dice que él fue toda una llaga. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Explica que Jehová cargó en él todos los pecados de nosotros. Y da unos calificativos como angustiado, afligido, llevado al matadero como cordero, con su boca en silencio. Hay una descripción de castigo, hay una descripción de condena, hay una descripción de juicio. Sin embargo, el profeta escribió esto 720 años atrás. Porque no solo como esta profecía, sino muchas profecías, alrededor de 400 profecías están en el Antiguo Testamento allí, abiertas para venirle mostrando al pueblo de Dios y al mundo la venida de un Salvador. La venida de un Salvador llamado Jesucristo, que nacería en Belén y que crecería para ejercer y cumplir ese servicio al cual Dios lo llamó. Por eso nosotros no podemos olvidarnos del Calvario y de la cruz, porque el Calvario y la cruz son lugares de sangre y son lugares de dolor. El Calvario, por definición, es un lugar o un periodo de tiempo de mucho sufrimiento físico, de martirio. Específicamente la palabra se relaciona automáticamente en la mente de nosotros con la pasión y la crucifixión de Jesucristo. Se refiere a las horas terribles de sufrimiento que Jesús vivió. Nadie como Jesús sufrió lo que sufrió siendo inocente. La cruz, escúcheme, era lo peor de lo peor para el peor de los peores. Sin embargo, con Jesús, la cruz fue lo peor de lo peor para el mejor de los mejores. Jesús sufrió lo que él no merecía sufrir, porque el profeta lo anunció. El castigo de nosotros, los seres humanos, cayó sobre la humanidad de Jesús. Por eso hoy recordamos el Calvario. Hoy recordamos el Calvario como un tiempo y un lugar de dolor, de sufrimiento, de un terrible castigo. Y la invitación es a visitar ese Calvario, a no olvidarnos del Calvario y a no olvidarnos de la cruz, a tener la cruz presente en nuestros corazones. Aunque es muy poco atractivo ir al Calvario, aunque es muy poco atractivo hablar de la cruz, hoy nosotros tenemos en estos días, en medio de una humanidad que está en medio de la crisis, en medio del miedo, en medio del temor a perder la vida, hoy sabemos que miles están amenazados, que miles están perdiendo sus vidas, que miles están en cuidados intensivos, a punto de perder su vida. Hoy nosotros más que nunca como iglesia, como hijos e hijas de Dios, hoy nosotros tenemos que hablar del Calvario y recordar la cruz. Hoy tenemos que hablar de sangre, hoy tenemos que hablar de clavos, hoy tenemos que hablar de espinas, hoy tenemos que hablar de la muerte. Hoy es el día. Hoy es el día que recordamos con especial significado en nuestros corazones. Escúcheme, iglesia, no existe cristianismo sin sangre y no existe cristianismo sin cruz. Sin embargo, lamentablemente hoy lo que más escuchamos son predicaciones sin sangre y predicaciones sin la cruz. Hoy las multitudes corren desesperadas para escuchar mensajes
favoritos, mensajes que solamente predican mensajes positivos, que hablan de la prosperidad material, que hablan del bienestar del individuo, que hablan de la sanidad constante y que hablan siempre de la bendición material. Hoy no hay espacio para hablar del Calvario. Hoy es desagradable hablar de la cruz. Sin embargo, el Calvario y la cruz son mensajes centrales de toda la palabra de Dios para los seres humanos. Hoy nadie quiere caminar por las calles estrechas de Jerusalén, porque esas calles estrechas nos recuerdan los caminos que Jesús recorrió en medio de su calvario, en medio de su dolor, en medio de los oprobios y en medio de las humillaciones. Por esas calles estrechas Jesús vivió su calvario para después terminar en una cruz. Pero hoy en día nadie quiere hablar del Calvario y nadie quiere hablar de la cruz. Hoy en día nadie quiere sufrir un Calvario y mucho menos nadie quiere morir en la cruz. No hay victoria sin calvarios, dice la palabra de Dios. No hay gloria sin espinas. No hay perdón de pecados sin los clavos. No hay salvación para nosotros sin la cruz. Luego entonces en este día caminemos juntos con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestras amistades. Caminemos juntos en estos días y visitemos el Calvario y visitemos esa preciosa cruz. Aleluya. Amados, en ese Calvario Jesús sufrió la injusticia, porque el Calvario implica injusticia. El Calvario implica recibir un castigo como el que Jesús recibió, habiendo sido hallado culpable de no haber hecho nada, habiendo sido condenado porque desafió la religión, desafió la tradición, porque afirmó la verdad de ser el Hijo de Dios, porque afirmó ser Dios y afirmó ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Calvario también fue espacio de burlas y bastante que se burlaron de mi Señor Jesucristo. Fue humillado públicamente, le gritaban, le escupían, le decían cosas, lo trataron con odio, lo trataron con ira. El Calvario también fue un tiempo de dolor interno, pero acompañado del dolor físico externo. Fue un tiempo de azotes indescriptibles, de golpes, de maltratos. El profeta describe que no tuvo muchas heridas, sino que todo su cuerpo fue una sola herida. Jesús lo experimentó todo, sin haber siquiera abierto sus labios para defenderse. Por eso el profeta lo describe como un cordero que no abrió sus labios, sino que en silencio recibió todo el castigo sobre su vida. Oh, amados, amados, oh, iglesia querida, hoy es el día para recordar, pero es el día para buscar la revelación, porque no podemos seguir viviendo un cristianismo cómodo, no podemos seguir viviendo un cristianismo de prosperidad material y no podemos seguir viviendo lejos de los calvarios y lejos de la cruz de Jesús. Él fue el mártir del Calvario. Él fue el mártir de la cruz. Pero en esa cruz te vengo a recordar, está tu salvación y está mi salvación. Jesús no vino a sufrir un Calvario para que tú y yo fuésemos ricos, o tú y yo fuésemos prósperos, o tuviésemos 3 veces en este año lo que teníamos el año pasado, o para que, como el rey Midas famoso, que todo lo que tocaba se volvía oro, así sean también el resultado de nuestras oraciones. No murió en esa cruz, ni pasó por ese Calvario para que nosotros pensásemos que el cristianismo no tiene momentos de dolor, en donde no tenemos problemas en nuestros hogares, en donde no enfrentamos crisis con nuestros hijos, en donde no pasamos también por nuestros desiertos, por nuestros calvarios y por nuestra cruz. El cristianismo es mucho más que oraciones vacías,
humanistas, centradas en las necesidades de nuestros corazones. No estamos jugando a ser cristianos. Con la salvación no se juega, porque con el Calvario y la cruz de Jesucristo tampoco podemos ignorar y tampoco podemos juzgar. Oh Padre Santo, que podamos entender en estos días el significado del Calvario y el propósito de la cruz. La paga del pecado es la muerte, y Jesús pagó el precio de nuestros pecados con su muerte. Él no le fue despojada la vida, Él entregó la vida. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión en estos días, especialmente en estos días. Tenemos que tomar una decisión con el Calvario y con la cruz. Entender que tendremos que pasar momentos dolorosos, momentos difíciles en la vida. Tendremos que aprender a sufrir, tendremos que aprender a abrazar el quebranto, tendremos que aprender a vivir con las críticas, con el rechazo, con la burla, aún de nuestros propios familiares. Ser cristiano es entonces vivir el Calvario, pero triunfar en la cruz. Ser cristianos es escuchar cómo nos tratan como ladrones, cómo nos acusan de cosas que no hemos hecho, cómo se burlan de nuestra fe. Ser cristiano es recibir los golpes de las amistades, de aquellos que te sacan incluso de los chats, de aquellos que ya no te invitan más a sus reuniones, de aquellos que no quieren saber nada de ti porque dejaste de ser de este mundo para convertirte en una persona de Calvario y en una persona de la cruz. Oh, amados hermanos, amados amigos, amados familiares, estos son días importantes, estos días son días serios. Algo grande está sucediendo en el mundo. Una pandemia está arropando a este mundo. La sombra de muerte está persiguiendo a la humanidad. Algo grave está sucediendo, pero algo grande quiere Dios hacer con nosotros en medio de esta situación. Y es recordarnos que el cristianismo implica que pasemos por el Calvario. El cristianismo implica que experimentemos en los quebrantos. El cristianismo implica que seamos fuertes para los dolores, porque el cristianismo termina en una cruz victoriosa en el Gólgota. El segundo punto que quiero decirte es que el Calvario y la cruz son lugares de negación. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aleluya. Al visitar el Calvario y la cruz en estos días, no te puedes olvidar, amado, que tenemos que buscar a Jesús en medio del Calvario y en medio de la cruz. Es interesante entender hoy cómo en medio de una sociedad que no respeta a Dios, que no busca a Dios, que no entiende a Dios, no lo entiende porque no lo busca, no aprende porque no lee, no sabe porque no se instruye. Esta sociedad es la misma sociedad que le dice al mundo entero que estos son los días para expresarnos con libertad. Me gusta, y lo digo con algo de sarcasmo, me gusta escuchar a los expertos de estos tiempos, a los sociólogos, a los psicólogos, a los políticos, resaltar la importancia de expresarnos siempre, de ser nosotros mismos, de salir todos del closet, dicen algunos, para mostrar al mundo con libertad la expresión de nuestra personalidad, la expresión de nuestra sexualidad, la expresión libre de nuestro pensamiento. Es como si el mundo nos dijera: dale riendas sueltas a tus pasiones, no las reprimas más. Todo se puede hacer, hazlo.
La Biblia, en cambio, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Mientras el mundo, que no quiere saber nada del Calvario, ni quiere saber nada de la cruz, pues el mundo expresa la libertad de la manifestación de la personalidad del hombre. Y hoy tenemos nuevas generaciones que lo único que quieren es ser como ellos quieren ser y hacer todo lo que quieran hacer, no dándose cuenta que se pierden el Calvario y se pierden la cruz. Mientras el mundo promueve la expresión, Dios dice: sé que tienes deseos de expresarte, pero no todo te conviene, no todo te va a edificar. No dice que no las sintamos, lo que dice es que las neguemos, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mientras el mundo nos anima a que seamos como queramos ser, Dios nos dice que es mejor negarnos a nosotros mismos. Mientras el mundo dice exáltate, Jesús dice niégate. Mientras el mundo dice vive, Dios dice muere. Mientras el mundo dice no sufras, Jesús dice ven conmigo al Calvario, ven conmigo a la cruz. Qué diferentes son las opiniones del mundo y la opinión de nuestro Dios. Por eso el mundo ha perdido de vista el Calvario. Por eso el mundo ha perdido de vista la cruz. Y por eso el mundo está perdiendo la oportunidad de la salvación. En estos días de recogimiento espiritual, necesitamos entonces no solo perseguir a Jesús, sino entender que no podemos negarnos al Calvario y no podemos negarnos a la cruz, y entender que el Calvario y la cruz son lugares de negación. Jesús lo dijo y su palabra lo repite: el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse, tiene que tomar su cruz y seguirme. Uno no puede pretender seguir a Jesús y ser uno mismo. Uno no puede pretender a Jesús y ser uno él mismo. Uno no puede pretender decir que sigue a Jesús y seguir viviendo como siempre hemos vivido. Hay gente que dice que son cristianos, pero en nada se diferencian con los demás que no son cristianos. Son personas que no quieren pasar por el Calvario. Son personas que no están dispuestas a morir en la cruz. Lo que sienten, eso es lo que hacen. Lo que la carne les pide, eso es lo que le dan a la carne. Oh, el Calvario y la cruz nos enseñan a un Jesús que se negó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó de su condición de ser Dios y se hizo siervo. Se humilló para después ser humillado por los hombres. Fue maltratado, fue pisoteado, fue humillado, porque él entendió que el Calvario es un lugar de negación para después poder morir en la cruz. Estos días son entonces días para negarnos, días para nosotros morir a nosotros mismos, días para poder declarar con nuestros labios: Señor, yo quiero hacer esto, mi carne quiere hacer esto, pero hoy que no se haga mi voluntad, sino que se haga siempre la tuya. Negarse es renunciar al yo quiero, al yo deseo, al yo me merezco, al yo busco, al yo anhelo. Negarse es morir al yo y vivir a Jesús. Negarse es entonces caminar por nuestros calvarios y sobrevivir en nuestras cruz. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y por lo tanto no son mis deseos, no es mi voluntad, sino que es su voluntad, es su forma, es su tiempo, es su palabra y son sus sueños, y es la vida mía, pero bajo sus propósitos. El que hace esto ha visitado el Calvario y lo ha entendido como cristiano. El que vive de esta manera diariamente está levantándose en el Calvario y está muriendo en la cruz. Y escúchame, cuando nos negamos diariamente en el Calvario y en la cruz,
diariamente morimos, pero entonces diariamente para Jesucristo vivimos. Aleluya, aleluya. Y el tercer punto, y con este termino, está en Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Mi alma te alaba, oh Dios, en esta hora por tu palabra. Mi alma te bendice, Señor, y yo oro para que esta palabra esté penetrando hasta lo más profundo de tu corazón. Yo oro para que este mensaje provoque un cambio, un clic al interior de tu vida. Isaías 53, 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Présteme atención ahora al versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El profeta anuncia la pasión, el martirio del Calvario. Pero el profeta también al final del pasaje anuncia la victoria, la consecuencia del Calvario y de la cruz. Por eso dice, Él verá hacia el futuro. Él verá el resultado de haber pasado por el Calvario y el resultado de haber muerto en la cruz. Él verá el fruto y ese resultado lo dejará satisfecho. Por eso Jesús, al morir, al finalizar, exclamó: consumado es, que significa he terminado, cumplí el propósito para el cual el Padre me envió, cumplí la misión, pasé por el Calvario. Pasé por el Calvario, sufrí en el Calvario, pero triunfé en el Calvario. Fui llevado a la cruz, no me bajé de la cruz, permanecí en esa cruz, sufrí la muerte horrorosa de la cruz, pero triunfé en la cruz por los hombres. Es la victoria del Calvario y es la victoria de la cruz, porque la iglesia, los hijos de Dios, al igual que Jesús, tenemos que pasar por los calvarios y tenemos que ir a la cruz. Y como Jesús, así nosotros en el Calvario y en la cruz sufriremos, pero al final encontraremos nuestra victoria. El proceso no termina en el Calvario. El proceso tampoco termina en la cruz. El proceso termina en la eternidad. Y de eso hablaremos este próximo domingo. Porque el proceso termina con la salvación del hombre, con tu salvación y con mi salvación. Algo delicado, algo importante. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Pasaremos la eternidad cerca de nuestro Dios o pasaremos la eternidad lejos de Él? Si no abrazamos nuestro Calvario y si no abrazamos nuestra cruz, pasaremos la eternidad lejos de Dios. La Biblia dice que si andamos en luz como Él, Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Iglesia, Jesús no terminó en el Calvario. Jesús derramó sangre en el Calvario, pero Jesús derramó la sangre preciosa en la cruz. Y por esa cruz, tú y yo tenemos nosotros perdón de nuestros pecados, redención de nuestra vida y salvación eterna. La Biblia narra que a Jesús los soldados romanos les quitaron sus vestiduras blancas y le colocaron vestiduras de color escarlata que simbolizaban el pecado. Se estaban burlando de Jesús. Era santo y le colocaron vestiduras de pecador. Pero al morir en la cruz,
el castigo del Padre Celestial sobre la humanidad pecadora fue satisfecho en Jesús. Jesús triunfó en el Calvario, pero Jesús también triunfó en esa cruz. Y por su victoria en la cruz, nosotros que teníamos vestiduras escarlatas de pecadores, ahora recibimos vestiduras blancas de santidad. Él en esa cruz nos hizo justos, siendo en verdad pecadores. Él nos dice: ahora te he entregado una nueva justicia. Ahora tú tienes que vivir una nueva vida. No vivas como siempre has vivido. Vive como aquello que yo te he entregado. En ese Calvario y en esa cruz se forjó las nuevas vestiduras de la humanidad. Las vestiduras que transforman la vida de pecador en una vida de santidad. Amada iglesia, en este día, Viernes Santos, el Calvario y la cruz son importantes recordar. En medio de este encierro en donde muchas veces hemos estado desesperados, en medio de este encierro donde hemos estado angustiados, este puede ser el Calvario que Dios ha puesto para que nosotros pasemos. Pero no se te olvide que tenemos que llegar a la cruz. Allí en la cruz está nuestra victoria. Allí en la cruz está nuestra salvación. La cruz, a pesar del dolor, no es lugar de derrota. A pesar del dolor, es lugar del amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que han pasado por el Calvario y han llegado a la cruz. Recordemos, iglesia, en esta Semana Santa, hemos ido al aposento alto, hemos visitado el Getsemaní y hoy debemos pasar por el Calvario y terminar en la cruz. La victoria nuestra está garantizada. Nuestra vida eterna está garantizada. La redención de la humanidad está garantizada. Y la victoria de la iglesia está también garantizada. Padre, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias y te doy honra en este día, amado Dios. Te doy gracias por la vida de cada persona, de cada familia que reunida en este momento observa esta explicación. Señor, que más que una explicación, que más que una tradición, Señor, venga de tu presencia una revelación a los corazones de mis hermanos y amigos en toda Latinoamérica, para que Latinoamérica despierte, porque por muchos años ha estado encerrada en la mentira, porque por muchos años ha estado confundida en medio de la tradición y en medio de los rituales. Hoy, Señor, te pido también que despiertes a tu iglesia que se quiere abstener de pasar por el Calvario y se quiere olvidar de la cruz. Cristianismo sin sangre no es cristianismo. Cristianismo sin sacrificio no es verdadero cristianismo, y cristianismo sin negación no nos va a llevar a la salvación. Señor, que en estos días tu presencia y tu revelación nos despierte y nos mantenga vigilando cada situación, nos mantenga orando, pero nos mantenga celebrando tu victoria en esa cruz. Hoy te decimos gracias, Señor Jesucristo, por pasar por el Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por negarte en ese Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por subirte a esa cruz.
Gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre preciosa por nosotros allí en ese lugar. Y gracias, Señor Jesucristo, por declarar al final: consumado es. Misión cumplida. Iglesia rescatada y redimida. Gracias, Señor, por cada persona. Gracias, Señor, por cada familia. Bendíceles en esta hora. Que tu presencia y tu Espíritu Santo toque la reunión familiar. Toque los corazones de los que están alejados. Toque el corazón de nuestros hijos, de la juventud. Toque el corazón de todos. El cristianismo no es para ancianos. El cristianismo es para todos. Y que en esta Semana Santa todos volvamos nuevamente a pasar por el Calvario y a triunfar en esa cruz. Quiero bendecirte y quiero invitarte para este domingo de resurrección, donde tendremos el último tiempo especial de esta Semana Santa para proclamar la victoria de cada uno de nosotros y proclamar la liberación y la salvación de todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. En tu